Hola, mi nombre es Daniel Eisenberg, director de Evaluando Software. En este video vamos a hablar de la gestión de requerimientos del proyecto de software empresarial. La gestión de requerimientos establece lo que el software debe hacer en términos de funcionalidad, interfase, aspectos de seguridad, y si no está definido de manera correcta el requerimiento, es muy probable que el usuario se lleve una decepción porque el software no hace lo que el usuario desea. Por otra parte, si no está clara la gestión de requerimiento, es muy difícil establecer el alcance del proyecto, la duración del mismo y por lo tanto el costo. La gestión de requerimientos podemos decir que es el análisis, la documentación y especificación de tales requerimientos para que tanto el usuario como el que tiene que desarrollarlos o cambiar aspectos del sistema sepa lo que el otro desea. Cuando hablamos de un conjunto de técnicas o cuando hablamos en realidad de ingeniería, estamos hablando de un conjunto sistemático de técnicas, es decir, algo que es bien conocido y que se aplica de manera sistemática. Pero hablemos de cuál es el origen del problema. El origen del problema es que al no documentar correctamente un requerimiento, muy difícilmente se pueda llegar a un resultado que satisfaga preferentemente al usuario. Por eso es importante la documentación, el análisis del requerimiento y el acuerdo de las partes para poder llevarlo adelante. Los requerimientos del sistema podemos decir que son diferentes a lo que denominamos requerimientos de software. Mientras que los requerimientos del sistema son una condición del usuario, es decir, un tema de negocio que necesita ser resuelto por la empresa, los requerimientos del software son un tema técnico que conoce muy bien el analista y el programador que desarrolló el software. Uno tiene que ver con el negocio, otro tiene que ver con los aspectos técnicos. Nosotros vamos a hablar en este video de los requerimientos del sistema, porque son los que nos interesan en definitiva para un proyecto de implementación de software empresarial. Vamos a hablar de la clasificación de los requerimientos. Podemos tener dos clasificaciones, dos grandes rubros de clasificaciones, de acuerdo a la funcionalidad y de acuerdo al grado de cumplimiento. De acuerdo a la funcionalidad, a su vez podemos clasificarlos en funcionales y no funcionales. Los funcionales son todos aquellos que tienen que ver con la administración del negocio, con los procesos, por ejemplo, realizar o contabilizar de una determinada manera, cumplir con un plan de cuentas, organizar la logística de determinada forma. Esos son los funcionales. Y los no funcionales son aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con aspectos legales, de diseño, de mejoramiento de la interfaz. Por otro lado, tenemos los requerimientos que están vinculados al nivel de cumplimiento y a su vez los podemos clasificar en obligatorios, en recomendables y en opcionales. Los obligatorios son aquellos que deben estar sí o sí y normalmente están vinculados a aspectos legales, por ejemplo, la liquidación de un impuesto o las retenciones de un determinado impuesto o el cumplimiento ante las autoridades normativas. Los recomendables son aquellos que podrían estar, que mejorarían en algún aspecto del sistema, pero que no son de uso obligatorio. Y finalmente, los opcionales son todos aquellos que podrían dar alguna mejora al sistema, pero no necesariamente tienen que estar contemplados desde el primer momento. También podemos establecer un tercer tipo de clasificación que es de acuerdo a el valor que aportan al negocio y podríamos decir que son aquellos que aportan realmente valor al negocio y que vale la pena analizarlos y realizar una modificación, y aquellos que no aportan valor al negocio y que podrían dejarse para más adelante o para otra etapa del proyecto. Hay un tema final que tenemos que hablar, que es la responsabilidad de cada uno de los intervinientes. El usuario final, o mejor dicho, la empresa usuaria tiene la obligación o tiene como responsabilidad enseñarle a sus usuarios a hablar de manera correcta y pedir de manera correcta los requerimientos para que el implementador, que después le tiene que transmitir ese requerimiento al desarrollador, pueda entenderlo, pueda comprenderlo y finalmente cuando se produce la entrega haya una concordancia entre lo que el usuario deseaba y lo que finalmente la empresa implementadora realizó.